Dios les bendiga, mis amados hermanas, mis hermanos, pues nuevamente, pues a los estudios que tenemos como iglesia los miércoles, ya después de 3 semanas que tuvimos un pequeño descanso de la clase de doctrina, que pues también por otro lado estuvimos contestando algunas preguntas doctrinales, ¿no?, que tuvieran. Pero regresamos, hermanos, pues para continuar con otro tema, hermanos, un tema nuevo que espero que sea de bendición para sus vidas. Y este tema es el de la interpretación bíblica. Vamos a estar a través de estas semanas hablando de esta interpretación. Vamos a ver paso por paso de la interpretación. Vamos a presentar algún material, hermanos, que les va a compartir. Vamos a analizar ciertos pasajes de la Biblia, todo con el fin de lograr una correcta interpretación bíblica. Sí, hermanos, y ahorita vamos a analizar esto, hermanos, que yo sé que en estos tiempos esto de la interpretación no es muy común, sino que a veces se quiere analizar un pasaje a cómo me siento o de la manera más espiritual posible, sin analizar el contexto, ¿no?, que son algunos de los errores que se cometen al momento de leer la Biblia. Sí, que a veces incluso hay gente, ¿no?, que compra, hay unas cosas que venden en las librerías cristianas, es como una figurita de yeso que se llama el pan diario, ¿no?, que tiene figura como si fuera un pan, y vienen muchas tarjetitas ahí, ¿no? Entonces, como es un pan diario, entonces cada día tienes que agarrar una tarjetita y ver lo que dice el pasaje, ¿no? Ahí viene el pasaje escrito en esa tarjetita. Entonces es su versículo del día, ¿no? Es su pan diario. Y así todos los días tienen que ir sacando un versículo que incluso en las versiones o en la aplicación de la Biblia siempre aparece todos los días un versículo nuevo, ¿no? Que yo creo que todos usamos la misma aplicación donde vienen diferentes versiones de la Biblia, donde vienen hasta cierto punto un tipo de concordancia y ciertos videos y así, pero esto de sacar un versículo para nuestra reflexión diaria, creo que en lo personal no creo que sea lo más apropiado, porque si estamos hablando de interpretación bíblica, ese versículo que se sacó o ese versículo que se leyó en el celular viene pues viene impregnado, ¿no?, de un contexto que no podemos sacar versículos o palabras de un simple pasaje como más me convenga, porque así como podemos escoger pasajes de bendición para nuestra vida, pues también corremos el riesgo de malinterpretar algunos versículos. Sí que, por ejemplo, hablando de la doctrina, ¿no?, que estuvimos mirando pues en la clase anterior, sacar un versículo nada más porque sí, y que pensemos que significa una cosa sin analizar el contexto, es un error fatal, ¿no? Por ejemplo, en la semana pasada y la semana antepasada presencialmente en la iglesia estuvimos mirando un pasaje que dice que cuiden su salvación con temor y temblor, que pareciera que dice que la salvación se pierde. Y primeramente, pues, la palabra no es cuiden su salvación. Sí, ese pasaje viene en Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este fue un asunto doctrinal que estuvimos respondiendo, pero si uno saca versículos así
fuera de su contexto, ¿no? Como si yo agarrara el versículo y lo pudiera sacar, ¿no? De aquí. Entonces, es que me gusta lo que dice, pero si no buscamos lo que viene antes, lo que viene después, analizamos si es una carta, si es una parábola, si es un evangelio, y no entendemos estos principios, creo que pues ya ha pasado y sigue pasando. Hay muchas malas interpretaciones respecto a los versículos. Sí, entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado y la clase es precisamente para esto. Primeramente como una herramienta que a ustedes les va a servir para que ustedes mismos empiecen a investigar, pero también esto nos va a ayudar a entender el pasaje en su contexto y después, hermanos, parte del trabajo que vamos a estar haciendo es de qué manera podemos aplicarlo a nuestras vidas. Esto se conoce como hermenéutica, darle la aplicación bíblica de su contexto a nuestro contexto, ¿no? Que también es un trabajo arduo, hermanos, pero entre más lo hagamos, vamos a ir adquiriendo pues la habilidad, hermanos, de hacer esto para cuando compartamos una clase, para cuando nos toque predicar en la iglesia, podamos tener estas herramientas y estas habilidades de poder interpretar. Sí, mis hermanos, entonces después de esta pequeña introducción para la clase, vamos a ver dos introducciones o una introducción en dos partes. El día de hoy vamos a ver parte de la introducción y la siguiente semana vamos a ver la segunda parte y ya la tercera semana vamos a entrar de lleno a los que son las herramientas y los pasos que podemos seguir para una sana interpretación de la Biblia. Sí, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar, hermanos, diciendo que, pues hablando de la Biblia, que Dios habla a través de las páginas y palabras escritas que están aquí, ¿no? Registradas en la Biblia, hermanos. Dios nos habla, Dios comunica su voluntad. Sí que hay personas que cuestionan un poco esto, ¿no? El hecho de la palabra de Dios. Incluso hay gente que piensa que la Biblia no tiene todas las respuestas. Me acuerdo en un caso, en una clase estábamos viendo psicología desde una perspectiva pues cristiana, ¿no? Lo que se conoce como consejería. Pero nuestro maestro nos decía que la Biblia no tiene todas las respuestas. Pues primeramente pues no tiene las respuestas médicas que buscamos, pero sí la Biblia contiene la voluntad de Dios, viene la información que Dios quiso darnos de las buenas nuevas de salvación. Entonces a veces uno quiere responder bíblicamente una situación de una enfermedad estomacal y a veces se va a Timoteo, ¿no? Lo que dice Pablo, ¿no? Pues toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Pero no me quisiera meter mucho en este punto, ¿no? Porque hay una respuesta bíblica y hay una respuesta teológica ante las situaciones que tenemos en la vida. Tal vez bíblicamente no tenemos todas las respuestas, pero teológicamente sí podemos encontrar respuestas, ¿no? Que estamos buscando. Pero otra vez, el propósito de la Biblia no es el responder estas preguntas medicinales, ¿no? De que si me duele la cabeza, ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer? No, sino que el contenido de este libro nos revela las buenas nuevas de la salvación, desde la primera página hasta la última página. Entonces tenemos que empezar con esta verdad. Yo tengo aquí anotado, Dios no habla por hablar, sino para comunicarnos las buenas nuevas de la salvación que Él ofrece a la humanidad. Sí, de esto se trata la Biblia, porque de Dios que quiera decirnos muchas cosas y no las puede decir. Pero lo que dice en este libro
nos revela las buenas nuevas de la salvación. Sí, pero la Biblia siempre ha sido un misterio cuando la leemos. ¿En qué sentido, hermanos, lo estoy diciendo? Porque al mismo tiempo es tan sencilla de leer como también puede ser algo tan complicado de entender. Algo tan sencillo que hasta un niño puede leerla y entenderla, y tan complicado que incluso hasta los grandes eruditos y teólogos pueden pasar toda su vida, como tengo aquí anotado, ¿no?, examinándola sin agotar el contenido. Entonces vemos que hay un misterio, ¿no?, en este mensaje. O sea, que sabemos que Dios nos ama, ¿no? Pero cuando ya profundizamos en este amor de Dios y lo que implica, ¿no?, como que tenemos este juego de que es algo sencillo, pero también es algo complicado de entender. Entonces, vamos a hablar, hermanos, ahorita en estos momentos de la profundidad de la Biblia. Dice, me acuerdo una vez un pastor a mí me decía, un maestro del seminario, que una hermana le llegó a decir, es que la Biblia es bien fácil de leer. Y el hermano le decía, pues si es tan fácil de leer, ¿por qué hay tantas doctrinas y denominaciones? Porque sí, o sea, vemos que sí podemos leerla por encimita, pero en cuanto a ciertos temas doctrinales hay muchas ramas de pensamiento, ideas, incluso les digo, se han hecho tantas denominaciones por esta sencillez de leer la Biblia, que entendemos ciertas cosas, entendemos de una manera, otro grupo entiende un pasaje de otra manera. Entonces, ¿quién tiene la razón? O sea, y esto pasa, hermanos, porque por falta de estar buscando esta interpretación bíblica. Y creo que cada quien va a entender la Biblia como quiere, ¿no? Pero ese no es el asunto. Ahorita vamos a llegar a un punto que nos va a tratar de explicar esto que les estoy diciendo. Pero antes de eso, tenemos que entender que todos interpretamos. Todos somos capaces de interpretar, no solamente en el aspecto bíblico, incluso en nuestra vida diaria, somos capaces de interpretar. Por ejemplo, si uno va manejando y, por ejemplo, si vamos de un sentido y venimos y viene un carro en sentido contrario y nos hace señas con las manos o con las luces, interpretamos que nos quiere decir algo. No es de que nos esté gritando que pasó esto, sino que interpretamos con movimientos de sus manos, con movimientos del carro, movimientos de todo, podemos interpretar. Sí. Por ejemplo, nosotros si estamos parados en un semáforo, es porque interpretamos que la luz roja significa detenerse, mientras otro grupo de carros está cruzando, pero interpretamos. Así que incluso antes de poder manejar, pues sabemos que uno tiene que conocer todas las reglas, que para eso uno va y hace un examen, ¿no?, de tanto teórico como práctico, ¿no?, que entiende todas las señales, qué significan los colores en las banquetas, ¿no?, que hay diferentes colores. Todos interpretamos, hermanos, todos interpretamos. Y se me hace curioso, ¿no?, porque cuando yo estudié en la universidad, me enseñaron acerca de la comunicación. Sí, no estudié comunicación, estudié pedagogía, ¿no? Pero hablando del lenguaje, ¿no?, de la comunicación. Y me enseñaban, ¿no? Yo leía también que los bebés se comunican. Y uno puede decir, pues que un bebé no habla, ¿cómo se va a comunicar un bebé? Es que nosotros tenemos la capacidad de interpretar lo que el bebé está diciendo, y el bebé en su pequeña edad, en su corta edad,
también tiene la capacidad de comunicarse. ¿Y cómo es esto? Es curioso, ¿no? Porque cuando un bebé llora, se está comunicando. Sí, y uno tal vez que no tiene la experiencia, ¿no? En bebés, uno simplemente escucha el llanto y se cansa y le cala en el oído, ¿no? El llanto del bebé. Pero la mamá sabe exactamente qué es lo que quiere el bebé. Cuando llora dice, es que tiene sueño. Cuando está llorando, es que tiene hambre. O cuando ya el niño, me acuerdo de haber leído esto, ¿no? Cuando el niño ya sabe como las mañas, ¿no? El bebé sabe las mañas que cuando llora sin querer, o sea, ya lo hace a propósito, es que quiere comer. Y dice la mamá, no, es que ya comió. Hasta nomás quiere comer más, pero es que ya comió. O sea, incluso el niño, el bebé, puede manipular sus llantos para seguir comiendo, ¿no? Para que le hagan caso, para esto, pero nada más está llorando. O sea, ¿cómo en un llanto se puede interpretar tantas cosas? ¿Por qué? Porque es por medio de la comunicación, ¿sí? Y sobre todo las mamás son las que saben interpretar, que es lo que hemos estado mirando, interpretar lo que el niño quiere. Entonces todos interpretamos, pero también necesitamos poner atención para saber interpretar. Sí, mis hermanos, entonces vamos a ir viendo poco a poco esto, hermanos. O sea, el saber interpretar requiere pues mucha paciencia, mucho esfuerzo, hermanos, de uno, que yo sé que a veces es más fácil buscar ahí más o menos lo que dice el pasaje, o peor, hermanos, a veces uno tiende a irse a predicaciones que están en YouTube. O sea, si uno mismo no analiza las cosas, vemos que fácilmente escucho lo que dijo este predicador, me lo quedo, lo enseño como si fuera mío, ¿no? Y no, hermanos, sabemos que eso no es interpretación. Interpretar conlleva mucho tiempo, requiere esfuerzo, hermanos, pero como les decía hace rato, entre más lo hagamos, cada día va a ser un poco más sencillo. No tanto la interpretación en sí, sino el usar las herramientas. Entonces, hermanos, hay personas que dicen que la Biblia no se tiene que interpretar, que la Biblia se tiene que leer y así como está tenemos que obedecerla. Según un diccionario teológico dice que este tipo de pensamiento se conoce como biblicismo. Personas que no tienen interés en interpretar la Biblia, sino que aseguran que así como está la Biblia, así se tiene que obedecer. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Que por eso hay un montón de denominaciones y de interpretaciones y de ideas y de doctrinas, porque cada quien entiende la Biblia como quiere. Y esa no es la idea, hermanos. Esa no debería de ser la idea de cuando leemos la Biblia, o sea, cuál es la correcta interpretación. Recuerdo una hermana que a mí me decía, hermano, cuando yo he escuchado predicaciones del hijo pródigo, he escuchado que el personaje principal de la parábola es el hijo menor, otros dicen que el hijo mayor, otros dicen que el papá y otros dicen otras cosas. O sea, ¿cuál es la correcta? A mí me preguntaba la hermana, porque hablando de la interpretación, debemos de entender una cosa. Y se los voy a hacer en forma de pregunta. ¿La Biblia es monovalente o polivalente? ¿Qué es esto, hermanos? Si la Biblia tiene un solo significado o tiene muchos significados. Pensemos, por ejemplo, en Lucas, que escribió el Evangelio. Él escribió para que cada quien entienda lo que quiera.
O sea, aquí está el Evangelio de Lucas y ahí está, ¿no? Sírvanse ahí cada quien lo que entienda, conforme a sus ganas, conforme a lo que está pensando, conforme a las ideas que ya tiene en su cabeza. Cada quien interprete el Evangelio como quiera. O Lucas escribió el Evangelio con un solo propósito y cada historia que vemos en el Evangelio de Lucas tiene un solo significado. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Tiene muchos significados o solamente tiene un significado? Creo que entendemos que solamente tiene un significado. Entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones si se supone que Lucas escribió una sola cosa con un solo propósito? Entonces, ¿por qué hay miles de interpretaciones? Esto tiene que ver otra vez con lo que es la interpretación. Sí, vamos a estar siempre reforzando esto y nuestro trabajo es siempre procurar ir lo más aproximado a lo que Lucas quiso decir. Y uno puede preguntar, pero entonces uno ¿cómo sabe lo que Lucas quiso decir? Si es bien complicado, ¿no? O sea, hay mil interpretaciones de los pasajes bíblicos. ¿Cómo podemos saber lo que Lucas quiso decir? Otra vez tiene que ver con la correcta interpretación. Y entre más herramientas tengamos, vamos a acercarnos más a lo que Lucas quiso decir. Pensemos, por ejemplo, en este tiro al blanco, ¿no? Con estos dardos que tiramos un tiro al blanco. Nosotros cuando interpretamos tenemos que ir al centro, ¿no? Al blanco. Y hagan de cuenta que lo que Lucas quiso decir, que ya dijimos que es un solo propósito y un solo mensaje, nuestro trabajo es aproximarnos lo más posible al centro, ¿sí? A lo que Lucas quiso decir. A veces le vamos a dar por fuera y más afuera, pero otra vez nuestro trabajo es aproximarnos más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice un erudito que el hermano creo que falleció el año pasado, el año antepasado. Era un hermano muy apreciado en los seminarios en los que les gusta leer comentarios bíblicos en cuanto a la interpretación. Ahorita vamos a ver algunos libros de nuestro hermano. El hermano falleció, pero dentro de sus libros hay una frase muy bonita que yo ya se las he dado, hermanos, que menciona que una buena interpretación bíblica no es la que, ¿cómo lo puedo decir? La que parece única. O sea, por ejemplo, si yo interpreto la parábola de la oveja perdida, yo en mi interpretación voy a decir lo que nadie jamás ha dicho. O sea, voy a decir lo que el secreto de esta parábola que nadie más ha encontrado. Cuando uno piensa así, hermanos, creo que está muy lejos de la correcta interpretación. Una buena interpretación debe de parecerse a la de otros. Y sobre todo a eruditos, personas que han dedicado su vida a la interpretación de la Biblia, que por ejemplo hay un hermano que hace un comentario a la carta a los romanos que dice ahí en el libro que tardó 25 años en hacerlo. Imagínense, 25 años estudiando un libro de la Biblia. Imagínense, hermanos, entonces, si yo estudio, por ejemplo, la carta a los romanos y comparo mi estudio, mi investigación con la de ese hermano que tardó 25 años en escribir su comentario, y si nuestro trabajo se parece al del hermano, vamos por buen camino. Y como les decía ahorita, si nosotros estamos diciendo que yo voy a dar una interpretación jamás dada,
que lo que yo estoy diciendo nadie jamás lo ha dicho, lo más probable es que estemos equivocados. Y esa es la verdad. Pero también yo he escuchado en internet personas que dicen así: lo que yo les voy a decir nadie lo ha dicho. Entonces es como una señal de alarma para que veamos que esto que va a decir esta persona, lo más probable es que esté equivocado, hermanos. Y si uno piensa al revés, uno piensa que si yo encuentro lo que nadie encontró, quiere decir que yo soy mejor que los demás. Ay, caray, pues hay que tener cuidado con esa forma de pensar, hermanos. Entonces, yo les decía hace rato, todos interpretamos. Podemos interpretar bien o podemos interpretar mal, pero al final de cuentas, pues todos interpretamos, ¿no? Pero pues nuestro objetivo es interpretar lo mejor posible. Entonces, interpretar de la manera correcta requiere mucho esfuerzo, hermanos, que es lo que vamos a estar viendo poco a poco, hermanos, a través de estas clases. Una vez un pequeño comentario sobre esto, pero tiene en forma de chiste, ¿no? Que una vez estábamos en el seminario y un hermano le preguntó a un teólogo que nos había visitado, y el hermano daba una interpretación increíble de un pasaje de la Biblia que tal vez yo nunca hubiera pensado, ¿no? Que iba por ese lado, ¿no? Que yo había predicado otra cosa, ¿no? Y es tanto, ¿no?, la admiración que se le tenía al hermano por su conocimiento, que un hermano, ¿no?, uno de los estudiantes le preguntó: hermano, ¿qué se necesita para ser un buen teólogo? O sea, y el hermano esperando una respuesta: necesitas esto, necesitas estos libros, necesitas esto. Y el hermano dijo, yo no lo dije, lo dijo el hermano: se necesitan unas buenas nalgas. ¿Por qué? Porque es mucho tiempo, hermanos, estar sentado, el estar estudiando, el estar investigando. Como decía ahorita, interpretar bien implica hacer un buen esfuerzo. Entonces, entre más tiempo estemos estudiando y pasemos horas estudiando, hermanos, vamos a tener un mejor resultado. Que yo sé que siempre, hermanos, van a haber personas que no les va a interesar esto y prefieren irse a lo sencillo y buscar, yo creo que significa esto, y asunto arreglado. Y no, hermanos, sino si queremos ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que pues dedicar un gran esfuerzo en hacerlo. Y una vez, una persona, como les digo, que esas personas que no quieren batallar, ¿no? Y le preguntó a este mismo hermano, fíjense qué curioso, le preguntó: hermano, ¿qué es lo más fácil? Le dijo: es que no se trata de qué es lo más fácil, se trata de qué es lo más fiel. En este caso es sentarse a estudiar. Sí, mis hermanos. Entonces, ya para terminar, vamos a ver algunos aspectos que son importantes aclarar de una vez, hermanos. Hemos estado tocando ciertos aspectos, pero ahorita ya vamos a hablar un poquito más de lleno en la forma en que vamos a estudiar la palabra de Dios. Hay dos métodos. Uno es el método inductivo y su contraparte, que es el método deductivo. ¿Esto qué es, hermanos? ¿Con qué se come, no? Vamos a explicar esto, hermanos. Pero vamos a pensar en un rompecabezas. Sí, en un rompecabezas, ¿ah? No tenemos la caja, echamos, ¿no?, todas las piezas en la mesa y pieza por pieza empezamos a armar. Y ya cuando estamos armando, ya llevamos bastante tiempo armando las piezas, ya se empieza a visualizar la imagen que contiene tanta pieza. Hagan de cuenta que esto es el método
inductivo. Vamos a tomar muchos elementos y entre más elementos tengamos es mucho mejor, hermanos. Vamos a tomar elementos, vamos a ver las palabras, vamos a ver el contexto cultural, el contexto literario, si son las figuras literarias, si son ironías, si son parábolas, todo esto. Vamos a tener un montón de piezas. Y les digo, entre más piezas tengamos, mucho mejor. Para el momento de armar, vamos a ser más certeros en la interpretación. ¿Sí? Este es el método inductivo. Un ejemplo bíblico que les voy a dar así muy por encimita tiene que ver con el joven rico. Los discípulos preguntan ya cuando el joven rico se va triste porque tenía riquezas. Dice Jesús, cuán difícil será, ¿no?, para los ricos entrar en el reino de los cielos. Entonces preguntan los discípulos, entonces, ¿quién podrá entrar? Y vemos dentro de tantas imprudencias de los discípulos, esa pregunta es una pregunta excelente, porque si analizamos otra vez las piezas del rompecabezas y vemos que este hombre, para empezar, es rico. Riqueza implicaba que era una persona bendecida por Dios. Vemos que es una persona buena, ¿no? Como menciona el pasaje. Es una persona que guardó los mandamientos. Entonces, si armamos el rompecabezas, esta persona realmente, vamos a decir entre comillas, merecía heredar la vida eterna. Porque este hombre preguntaba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y pues otra vez, era bueno, era rico, guardaba los mandamientos, él era el candidato perfecto para heredar la vida eterna. Entonces, si este hombre, dentro de todo lo bueno que representaba, no pudo, o más bien rechazó la invitación de aceptar la vida eterna, la pregunta de los discípulos es entonces, ¿quién podrá? Entonces, si se dan cuenta, así rápidamente yo les presenté ciertos argumentos como el rompecabezas. Entonces lo que tenemos que ir haciendo nosotros es ir armando y llegar a una conclusión. ¿Sí? Llegar a una conclusión. Y esto es lo que hacen los eruditos, las personas que se dedican 100% a esto. Van buscando muchas herramientas, muchas herramientas, muchas piezas, y tienen un rompecabezas de 1000 piezas y nosotros solamente tenemos un rompecabezas de niños, ¿no? De 4 piezas, si han visto, ¿no? Que incluso ya tiene hasta por detrás la figura que debes de poner, ¿no? Entonces, entre más herramientas tengamos, ¿no? Entre más elementos podamos rescatar, vamos a ir a una correcta interpretación, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué personas llegan a la conclusión de que en el nacimiento de Jesús, que sabemos que no fue el nacimiento precisamente, ¿no?, pero vamos a decirlo así, en la historia navideña, son 3 reyes magos o magos de Oriente o sabios de Oriente? ¿Por qué son 3? La Biblia no menciona que son 3, ni que son 2, ni que son 20. ¿Por qué se llega a la conclusión de que son 3? ¿Por qué será, hermanos? Creo que eso tiene mucho sentido por los regalos que entregaron. Uno entregó oro, otro entregó incienso y otro entregó mirra. Entonces son 3 regalos. Por conclusión, son 3 magos o 3 sabios. Fíjense, ese es un rompecabezas de 4 piezas nada más, ¿no? O sea, chiquito. Pero si analizamos el contexto cultural, el contexto histórico, sabemos que ellos no eran 3,
sino que ellos eran grupos enormes, pero nosotros sacamos la conclusión por los regalos que recibió Jesús, ¿no? Oro, incienso y mirra. Pero otra vez, entre más herramientas tengamos, va a ser más efectiva, ¿no? La interpretación, va a ser más correcta esta interpretación. Ahora vamos a ver lo que es el método deductivo. El método deductivo es lo contrario. ¿A qué me refiero? Es que ya tenemos el rompecabezas completo y empezamos a analizar pieza por pieza. ¿Cómo lo podemos explicar? La Biblia podemos estudiarla el método inductivo, pero también lo podemos estudiar de manera o el método deductivo, por ejemplo, en lo que es la doctrina cristiana. ¿Sí? Por ejemplo, la pieza completa, el rompecabezas completo, es la doctrina. La doctrina de que somos salvos por gracia. ¿Sí? Tenemos otra vez ya el rompecabezas completo. Somos salvos por gracia, ¿no? Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, si vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, hay un asunto muy interesante que a veces causa confusión. Dice, hablando de la mujer, ¿no? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ok, si el concepto completo nos dice que somos salvos por gracia y miramos un pasaje donde menciona que una mujer se salvará engendrando hijos, hay un choque, hay algo que no está de acuerdo con los principios bíblicos. Desde este método deductivo donde ya tenemos lo grande y cuando analizamos lo pequeño hay algo que no checa. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿una mujer no es salva por gracia? O lo más probable es que este pasaje no se refiera a la salvación, ¿sí? A la salvación de fe, ¿no? De que somos salvos de nuestros pecados y tenemos vida eterna, sino hay otro tipo de definición sobre esta palabra salvación. Pero también otra vez, cuando regresamos a esta perspectiva de que la Biblia no se tiene que interpretar, sino que simplemente se tiene que creer y obedecer, ¿cuántas mujeres no han tenido muchos hijos simplemente haciendo caso de este versículo? O sea, para poder salvarse. Pero otra vez, el concepto grande nos dice que somos salvos por gracia. Entonces, lo más probable es que este pasaje no se refiera a eso. Entonces, por eso es necesario el estudiar la Biblia. Entonces, el método inductivo puede ser para una sana interpretación y el método deductivo tiene que ver más con el aspecto doctrinal. Sí, mis hermanos, entonces quise explicar las dos para que se entendiera, pero por ahora vamos a hacer un lado el método deductivo para enfocarnos solamente en el método inductivo. ¿Sí? Y sobre todas las cosas, hermanos, de todas las herramientas que vamos a ofrecer y vamos a enseñar con tantos ejercicios que vamos a ver, lo más importante es la guía del Espíritu Santo, hermanos. Él es el que nos va a guiar a una correcta interpretación, porque primeramente, pues Él es Dios, pero también Él sabe cómo va correctamente el contenido, ¿no?, de la Biblia. Como decíamos ahorita, si vamos a estudiar Lucas, el Espíritu Santo sabe lo que Lucas quiso decir, entonces nos va a guiar a esta sana interpretación, ¿sí? Entonces, lo que decíamos ahorita, ¿no? Nuestro trabajo es bueno cuando se acerca
al de los eruditos, sí, a las personas que se dedican a esto, pero sobre todas las cosas es cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestro trabajo de interpretación. Sí, hermanos, entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, al final de cuentas, de todo este trabajo de interpretación? Yo puse aquí, la meta de una buena interpretación es simple: captar el significado llano del texto. O sea, tanta cosa, tanta investigación para encontrar el significado del texto. Para eso es esta clase de interpretación bíblica, hermanos. Es como un ejemplo visual que a veces ponemos tal vez en nuestro perfil de Facebook, de Instagram, incluso en páginas de seminarios, ponen esta misma imagen, ¿no? La que estamos viendo ahorita, de qué es la preparación y qué es la predicación o el sermón o la clase. Si la preparación es como un iceberg, ¿sí? La parte de abajo del iceberg. Y lo que compartimos nosotros cada domingo en la predicación o en la clase es solamente la parte de arriba que se ve. Y es curioso, ¿no? Hay un hermano que me puso un ejemplo. Estábamos platicando y me puso este ejemplo. Es como cuando pintamos una casa. A nosotros nos contrataron para pintar una casa, pero los dueños de la casa no quieren ver nuestras herramientas, nuestro rodillo, nuestra brocha, nuestra escalera, incluso si usamos andamio. La gente de la casa no quiere ver las herramientas, ellos nada más quieren ver la casa pintada. Entonces, cuando nosotros compartimos esta enseñanza a la iglesia, no vamos a mostrarle todas las herramientas que usamos, sino que vamos a simplemente presentar, como decía ahorita, el significado del texto. Para tanto trabajo, para simplemente sacar el significado del texto. Pues decir, no, pues qué chiste, ¿no? Pues mejor lo sigo haciendo como yo lo hacía, ¿no, hermanos? Tanto trabajo para sacar esta verdad que tanto Marcos como Lucas, Juan, Moisés, Juan el apóstol, cualquier persona que escribió la Biblia, o sea, quiso decir. Entonces, tanto trabajo para poder sacar esta joya, hermanos, de interpretación. Entonces, hermanos, ya para terminar, yo sé que siempre en las introducciones que he dado duro bastante, hermanos, pero ya pasando estas 2 clases de introducción, vamos ya a pasar a los ejercicios. Una cosa más, hermanos, que quisiera presentarles es las herramientas que vamos a usar durante estas clases. No vamos a usar todas, hermanos, no vamos a usar todas, pero sí quisiera presentar más o menos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Así que, hermanos, pues vamos a pasar a esta sección de la bibliografía. Bien, hermanos, pues aparecieron mágicamente aquí muchos libros, hermanos, que son las herramientas que vamos a estar usando, hermanos, para este trabajo de interpretación bíblica. Sí, hermanos, y la primera herramienta que vamos a usar sobre todas es la Biblia, hermanos. Es la herramienta principal que vamos a estar utilizando, hermanos. Pero para todo esto, hermanos, hay muchas herramientas. Si ven estas montañas de libros que tenemos aquí, realmente faltan, hermanos, más libros solamente. Pues fíjense, si apenas caben aquí, hay más herramientas. Simplemente traje algunas que podemos usar, que uno puede decir, ¿cómo le voy a hacer para estudiar tantos libros? Pero los vamos a estudiar de uno por uno, hermanos. Así que no hay que preocuparse. Por ejemplo, en cuanto a lo gramatical, vamos a verlo en la clase sobre este punto, ¿no? De la gramática. Pero en cuanto a lo gramatical, se pide de preferencia
que tengamos conocimientos del hebreo o del griego. Si vamos a estudiar toda la Biblia completa, ¿sí? Vamos a estudiar algunas herramientas y vamos a estudiar algún pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a usar otras herramientas si vamos a estudiar el Nuevo Testamento, pero hay herramientas que sirven para las dos. Pero les digo, lo primerito que se nos pide es saber los lenguajes bíblicos, tanto hebreo como griego, pero hay ciertas reglas que nos pueden ayudar. Si no sabemos esto, podemos usar versiones de la Biblia, versiones en español. Tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo la Reina Valera, tenemos la versión internacional, tenemos la traducción viviente, tenemos diferentes versiones que les decía hace ratito que en nuestro celular podemos tener varias versiones, pero sí, lo primero sería lo gramatical, hermanos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ayuda léxica, ¿sí?, del Nuevo Testamento, ayuda gramatical también del Nuevo Testamento. Tenemos clave lingüística del Nuevo Testamento griego, que esto, yo sé que hay hermanos dentro de la Iglesia Sion que saben un poco de griego, ¿no? Porque en la universidad les enseñaron la etimología, ¿no? Entonces tuvieron que aprenderse el alfabeto. Entonces hay ciertas herramientas que yo sé que hay hermanos que sí van a poder aprovechar. Sí, hermanos, aquí tenemos, por ejemplo, es el Nuevo Testamento en griego, completamente en griego. Tenemos la Septuaginta también, hermanos. Hay tantas herramientas. Este es un léxico del Nuevo Testamento. Es un libro muy importante. Tenemos diccionarios de figuras de dicción. Tenemos diccionarios en general. También tenemos el Nuevo Testamento en griego, pero también abajito del Nuevo Testamento en griego, abajito viene la traducción al español, que vamos a decir es entre el griego y el español. Tenemos un punto medio, ¿no?, que es la interlineal. Tenemos concordancias, ¿no?, en español. También tenemos concordancias en griego. Entonces, tenemos diccionarios teológicos. Tenemos muchas cosas, y que les digo, que nos faltan todavía. Tenemos, por ejemplo, del contexto cultural. Tenemos perspectivas antropológicas también, hermanos. Antropológicas. Tenemos un libro, es un comentario textual donde vienen las variantes, que en su tiempo van a saber qué es esto, hermanos. Pero sobre todas estas cosas hay unos métodos que nos van a servir, sí, para la interpretación bíblica. Ya no solamente son herramientas así generales, sino ya son métodos que nos van a decir: el paso 1, lee la Biblia, lee un pasaje. El paso 2, revisa diferentes versiones. Allá vamos a ir viendo paso por paso, o sea, cómo nos van a ir guiando. Y para eso yo voy a usar dos métodos. Hay muchos métodos que se pueden usar, hermanos. Muchos métodos que nos van a ayudar a este método inductivo. Si el método inductivo es lo general y cada método pues entra dentro de lo general. Entonces vamos a usar, les digo, de manera general, dos métodos que ya ustedes pueden decidir cuál elegir. Sí, hermanos, uno es muy preciso, muy preciso, casi nos va llevando de la mano a cada libro. Pero también hay uno que es un poco más dinámico, incluso contiene dibujitos, ¿no? Para poder entenderlo. Pero digo, hay muchos, pero yo les voy a ofrecer dos. Y pues todo esto, hermanos, y hay muchos libros más que nos faltan, que nos van a ayudar a la interpretación, hermanos. Sí, mis hermanos, entonces
creo que con esto terminamos la primera parte de la introducción. Sí, mis hermanos, o sea, es la primera parte. La siguiente semana vamos a ver otra parte de lo que es la introducción, hermanos, que vamos a ver otros detallitos, así como los miramos ahora, pero tal vez un poco menos, hermanos, para poder ya entrar a lo que es la investigación. Todos estos libros, hermanos, les están esperando, hermanos, así que pues agarren aire, hermanos, y en oración vamos a entrar a estos ejercicios, hermanos, que siempre van a ser buenos para tener una correcta y sana interpretación de la Biblia, hermanos. Entonces, vamos a terminar así, hermanos, esta clase del día de hoy, esperando que estos puntos que tocamos sean de bendición para nuestra vida y que nos motiven a cuando entremos a esto ya estemos listos, hermanos, y motivados para empezar a trabajar sobre todos estos libros y sobre todo pues la palabra de nuestro Dios. Sí, mis hermanos, entonces empezamos ya tomando un pequeño descanso, empezamos con todo, hermanos, así que estemos listos, hermanos, para lo que viene. Así que también les decía hace rato, no solamente vamos a investigar información, sino vamos a ver la manera de poderlo pasar a una predicación o a una clase que estemos dando dentro de la iglesia. Así que, hermanos, pues que el Señor nos bendiga y si el Señor nos permite, nos miramos la siguiente semana esperando que yo también pueda presentar los videos, las clases, pero también yo poder verlos a ustedes, no que se queden impresionados de esto y que ya no regresen, sino que sigan participando de estas clases, hermanos. Así que el Señor nos bendiga.